Pues muy bien. Adelante, mi querido Pepe, por favor. Gracias, pues buenas noches a todos nuevamente, gusto en estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a ver el penúltimo, la penúltima enseñanza que corresponde a todo este tema que hemos estado tratando acerca de la restauración. Y yo creo que este tema de hoy es algo que en algún momento dado, pues puede ser incluso que alguno de nosotros hayamos pasado por el tema o conocemos a alguien que incluso está pasando por este tipo de situaciones. Hoy vamos a ver cómo es que el Señor propone poner libertad al que está oprimido. Y bueno, recordemos una cosa, estamos hablando de cómo es que el Señor ha identificado todas estas cosas que nosotros en el día a día podemos estar viviendo, que no es exclusivo de esta época o de esta era, pero sí que está mucho más marcado en este tiempo. Por lo menos hoy vemos que la opresión, pues es una opresión económica, una opresión social, una opresión del permanecer o del pertenecer a alguien, a un grupo, etcétera. Vienen muchas cosas por las que podemos ser oprimidos. Y bueno, de entrada recordemos lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ok? Entonces, vamos a ir avanzando ahí. Eh, Vamos a recordar, creo que ya tienen todos, sí les llegó el documento, ¿verdad? A nadie le hace falta, sino para ponerlo aquí en el chat de la reunión. Bueno, si a alguien le hace falta, por favor indíquenos y se lo pasamos por esta misma vía. Listo, entonces. Recordemos que una presión es ejercer una presión. Un oprimido es uno que vive bajo la presión de otra persona o de alguna circunstancia y como resultado de ello es humillado y afligido. Uno que vive en constante preocupación y ansiedad. Hoy el tema de la ansiedad es muy común, muy normal. Tristemente, no debería de ser así porque realmente no fuimos diseñados para vivir en esa opresión o vivir en esa ansiedad. Y bueno, lógicamente, las personas que viven bajo ansiedad, normalmente vamos a notar que después de un tiempo empiezan a somatizar la situación y empiezan problemas, enfermedades gástricas, enfermedades nerviosas y bueno, en el último de los casos ya encontramos o empezamos a mirar enfermedades mentales, ¿sí? Pero bueno, vamos entonces primero a ir aclarando un poquito o ir puntualizando qué dice el Señor que es la opresión y bueno, aquí vamos a un ejemplo o al primer ejemplo, cuál es el origen de la opresión que el Señor nos remite a Éxodo 1, 11, 14, o del 11 al versículo 14. No sé si ahí alguien me quiere ayudar. Yo, Éxodo 1 del 11 al 14. Sí, por favor. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles con todas sus exigencias. Ok, muchas gracias. Eh, a lo mejor por ahí alguien se está acordando que ya en algún momento vimos esto, ¿sí? Es cierto, vamos hoy a verlo nuevamente, yo creo que un poquito más lento y sobre todo con más participación de parte de ustedes. Y aquí si existe alguna duda o alguna situación, yo les voy a agradecer, lo puedan comentar para que nosotros vayamos viendo, porque digo, esto no abarca todo lo que podría ser la opresión, pero sí podemos empezar a detectarlo, uno, y dos,
si no está el tema o el puntualmente expresado en el texto que tenemos en el documento, pues bueno, lo platicamos con un poquito de calma, ¿vale? Entonces, regresando al texto, recordemos que esta es la historia donde se nos menciona cómo es que después de que José es el segundo al mando con Faraón y su padre y sus hermanos y toda la gente del pueblo llegan a habitar una porción de territorio egipcio, llega un momento donde se empiezan a reproducir, a multiplicar, dice la palabra, y ahí viene un punto importante. Dice que vino un nuevo gobernante que no sabía ni quién era José, no tenía esa referencia, parecía que como que él estaba desconectado de todo lo que había ocurrido anteriormente. Y entonces este faraón es el que comienza a preocuparse y mira que los judíos se han multiplicado en gran manera y tiene miedo de que ahora el pueblo israelita, en lugar de ser los sometidos, quieran someter a los egipcios. Y entonces viene esta manera de empezarlos a oprimir en el trabajo, en hacer las labores. En el original o la historia cuenta que se les proporcionaban los ladrillos para que ellos hicieran la construcción de los dos, de Pitón y de Ramsés, pero al momento en que empieza ya esta opresión, se olvidan o más bien dejan de proporcionarles el material ya fabricado y los obligan a ir a recoger el material, la materia prima para formar los ladrillos y luego seguir la construcción. Entonces ya no nada más era hacer la construcción, sino generar toda la materia prima, todos los ladrillos desde cero y luego continuar con la construcción. Entonces, esto significaba que era triple el trabajo y además los capataces que les ponían o la gente que los ponían para supervisar su trabajo era gente que era muy agresiva, que era muy grosera con ellos, los presionaban, los insultaban, vamos, los tenían siempre en la idea de que no trabajaban y les exigían cada vez más. Entonces, entendiendo este contexto, la primera pregunta que tenemos es, ¿quiénes eran oprimidos? Dentro de este texto que acabamos de hablar, ¿quiénes eran los oprimidos? Los israelitas. Es correcto, ¿sí? Vamos a empezar aquí muy diplomáticamente a empezar a nombrar quién participe, porque de repente veo que no, ya mi otra participante ya se me fue, está tomando clase aparte y ya nada más queda Isaac y Elo, pues no, ¿verdad? A ver si es cierto que todo el mundo pone atención. Entonces, vamos a ver. Ahorita si no, si nadie levanta la mano, ahí los vamos eligiendo. Siguiente pregunta. ¿Con qué oprimían a los israelitas? Yo, con trabajos pesados y duros. Por Ah, ejemplo, exacto. en el caso que estamos leyendo era con lo de los ladrillos, ¿no? Es correcto, hermana. Muchas gracias. Entonces, ¿con qué los oprimían? Con trabajo duro Y pesado. y pesado. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de la opresión? A ver, yo, hermano. Ok. Eh, los israelitas pues fueron afligidos y su vida se volvió amarga y difícil. Exactamente. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la opresión? Amargura en sus vidas. ¿Sí? Estamos ahí entonces todos. Perfecto. Conforme a la escritura, el que oprime es el diablo y la manera en que lo hace es hablando mentira para producir desesperanza, desánimo, ¿ok? Y el diablo habla en contra de lo que el Señor dice. Jesucristo establece con mucha claridad que la verdad es lo que Dios dice. Ahí si alguien me ayuda con Juan 17:17, por favor. A ver, hermana Eva, por favor ayúdeme con Juan 17:17. Juan 17:17. Por favor, si es tan amable. Permítame tantito, lo estoy buscando. Sí, usted. Ay,
Ay, no es que como bajé la Biblia aquí en mi celular. Ay, Dios mío. Con Y calma. como Tranquila, no Evita, estoy en mi tranquila. casa, Ah, ok, ok. ok, espérenme. Tú tranquila, Evita, tú búscalo. Ay, sí. Ah, ya. Juan 17, ¿verdad? 17, por favor. 17, ¿capítulo qué? Capítulo 17, versículo 17. Ah, ok. 17. Santificados, a santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, muchísimas gracias, hermana. Entonces, aquí lo primero que estamos entendiendo es que Jesucristo establece con mucha claridad que la verdad que Dios dice es eso, una verdad. Y lo comprobamos aquí en Juan 17, 17, donde dice en una parte que el Señor le pide al Padre que nos santifique en su palabra, porque su palabra es la verdad. Entonces ahí empezamos a tener una pequeña dirección en este momento al entender que nuestra referencia para encontrar la verdad debe estar fundamentado en la palabra de Dios. ¿Ok? Y estábamos hablando también que la opresión viene de parte del diablo y la manera en que lo haces hablando mentira. Y lo que el diablo dice entonces es una mentira, según nos refiere Juan 8:44. ¿Alguien me puede ayudar con Juan 8:44? Sí, ¿O seguimos con nombres voluntariamente? yo lo tengo. Gracias, Elo. Juan 8:44. Así es. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de él. Desde el principio el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es el padre de la mentira. Gracias, Elo. Entonces, si nos damos cuenta y unimos estos dos versículos, podemos ver la verdad es la palabra de Dios, pero todo lo que no es palabra de Dios es una mentira, es un engaño y está fundamentado o viene de parte del enemigo. Y eso es algo que nosotros debemos de comprender. Siempre tenemos que estar atentos a mirar cuál es el consejo, cuál es el concepto, cuál es la idea que Dios nos da, porque sobre eso es lo que tenemos que caminar. Aquí no es lo que opine nadie en particular, sino es qué dice Dios que corresponde para cada situación. Entonces, si nosotros caminamos por ahí, tenemos ya la certeza de que vamos a darnos cuenta de no caer en el engaño del enemigo, que eso es parte de lo que el enemigo viene a hacer, ¿no? Entonces, vamos con el punto 2. ¿Cómo es que oprime el enemigo? Y recordemos, tú eres quien Dios dice que eres. Si crees lo que el enemigo dice que eres o lo que según él te puede pasar, entonces estarás oprimido. Sin Cristo vivíamos acostumbrados a escuchar lo que el diablo dice y aquí veremos cómo. Estos son algunos ejemplos que vamos a mirar, ¿sí? El texto dice ahí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, perdón, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, y esa es la referencia de Colosenses 2:8, ¿ok? Entonces, miren, antes de ver estos puntos en particular, debemos de tener siempre la precaución y la costumbre de estar leyendo la palabra. Si nosotros tenemos esa costumbre, vamos a manejarlo de esta manera, nos vamos a ir enterando no solamente del carácter del Padre o del carácter de Dios hacia nosotros, sino también cómo Él nos mira. Sabemos y decimos frecuentemente que Dios es amor, que Dios es ternura, que Dios es paciencia,
Pero, a ver, dentro de estos tres términos que yo acabo de mencionar, ¿cómo supones tú que Dios te mira? Con agrado, Con agrado, perfecto. Con amor. Con amor, exacto. ¿Cómo más te mira? Ahora, enfóquense un poquito, así como él lo dijo, con agrado. O sea, yo a los ojos de Dios soy agradable, es alguien que le gusta ver, ¿sí? ¿Me mira con amor? Sí, por supuesto que me mira con amor, o sea, me ve con ternura, ¿ok? ¿Cómo más me ve Dios? tiene pensamientos de bien para nosotros. Tiene pensamientos de bien para nosotros. Me ve no como materia prima, no como algo que apenas él está trabajando y acomodando, reordenando para presentarlo como algo bien hecho. Quiero que entiendan esta parte. A ver, no sé si me Dios, equivoco, con a ver, dígame, misericordia. te ve con misericordia, pero aquí esas son partes que generamos en Dios, ¿sí? Emociones que generamos en Dios. Yo les estaba diciendo, fíjense, Dios nos mira no como materia prima, no como lo que apenas está Él acomodando o reordenando. Él te mira ya como producto terminado. Él te mira como si fueras idéntico en todo a Jesús, Su hijo. a su hijo, exactamente. Te mira como a su hijo. ¿Y tú cómo miras a un hijo? Aún a pesar de que el hijo a lo mejor se portó mal, aún a pesar de que el hijo a lo mejor no obedeció en algo que le indicaste, aún a pesar de que el hijo pudiera no ser tan diestro Perfecto, para hacer algo, ¿cómo lo miras? perfecto. Pues más que perfecto, lo miras con mucho amor y con la esperanza de que en un momento dado estas debilidades van a cambiarse a fortalezas, ¿sí? Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque si tú no has leído y no has visto que Él te considera como un tesoro, te considera como la niña de sus ojos, imagínate que te considere la niña de sus ojos. Yo no conozco a nadie que se esté picando los ojos para ver qué pasa, ¿verdad? O que si entra una basurita, ahí la deje, no importa que molesta o que no se vea. O sea, se preocupa, mira cómo hacer que eso esté bien cuidado, protegido y que esté funcionando de manera normal. Dice la palabra también que Él te mira ya perfecto. Perfecto se refiere al hecho de que tú ya no equivocas, todo el tiempo estás permaneciendo en el consejo del Padre y estás de acuerdo en hacer siempre lo que el Padre te encarga, ¿ok? Entonces, si tú te miras de esa manera, que es como Dios te mira, tu vida empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque dejas de lado esas ideas que el enemigo viene a ponerte en la cabeza de indignidad, esa idea de, es que cómo voy a ir delante de Dios si ya la acabo de regar. Bueno, es que Dios no te quiere perfecto, te va a perfeccionar y no te va a hacer, no vas a ser perfecto de un día para otro, y menos cuando te acercaste al Señor ya a cierta edad y que traes mucho bagaje del mundo y muchas ideas que fueron plantadas en tu mente a partir de diferentes circunstancias que viviste. Esas son las cosas que tienes que ir modificando. Esa es la parte que Dios va perfeccionando en nosotros. Entonces, para que tú puedas empezar a abandonar esas ideas, a dejar de lado ese, yo creo que Dios a lo mejor no me quiere tanto, yo creo que Dios tiene predilectos o tiene consentidos, incluso hacia el otro lado, ¿no? Dios no tiene consentidos, pero hay gente que dice es que yo soy consentido de Dios, a mí me quiere más que a todos. No, 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 Dios no quiere a nadie más que a nadie. Dios nos ama por igual a todos, ¿sí? Incluso esa idea que acabo de mencionar no sería una verdad, ni una manera como Dios realmente mira a la persona, ¿sí? Entonces, ahí la persona lo que estaría haciendo sería suponiendo que Dios le ama tanto que le permite hacer lo que él quiera o que le ayuda a resolver cualquier cosa, aunque no sea tan correcta. Lo más importante de todo esto, según lo que acabamos de leer,
Muchas personas tienen por costumbre, muy mala costumbre, la de utilizar mentiras. Entonces, si tú hoy te ubicas en cómo te mira Dios y Dios te está mirando como hijo, el siguiente paso para cambio sería abandonar las mentiras blancas, las mentiras piadosas, porque no vienen de tu papá viene la verdad. Y si tú estás caminando en el otro lado, entonces realmente tu papá no es el Dios de la verdad, es el mentiroso. Y digo, esto lo comento para que podamos ir dimensionando y ayudándonos a tener ese cambio en la mentalidad. Ahora, recordemos y según lo que acabamos de leer, nosotros estamos inmersos en una sociedad y esta sociedad ha sido moldeada, ha sido manejada con varias mentiras que ha ido plantando el enemigo y que se han ido desarrollando para que nosotros vayamos cayendo, ¿sí? Hay muchas cosas que no dice Dios que se deben de hacer, pero que la cultura de repente te dice que sí, eso es de Dios. Ajá. Entonces, vamos a ir avanzando con esto para que nos quede claro. Y entonces vamos a recordar. Dijimos que en Colosenses 2:8 el texto bíblico nos indica, mira que nadie te engañe por medio de filosofías o de huecas sutilezas o según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Entonces, si nos ubicamos ahí, vayamos a la primera, este, la primera indicación o el primer contexto que nos marca ahí, que es el de filosofías, ¿sí? Recordemos que una filosofía es un monólogo y este monólogo lo hace una persona en particular y es el que se está haciendo una pregunta y trata de encontrar una respuesta por sí mismo. El que se pregunta a sí mismo se responde, no busca respuesta en otro lugar. Y por ejemplo, podemos pensar o recordar que la idea que puede venir para formar esta filosofía es una pregunta. ¿Por qué no puedo prosperar económicamente? Y esa respuesta o autorrespuesta podría ser porque alguien me está haciendo un daño, porque estoy salado, porque necesito una limpia, porque me tienen envidia, etcétera. Hay muchas más que pudiéramos ahí decir. Pero entonces, si te das cuenta, y si tú vas uniendo lo que hemos estado viendo a través de las enseñanzas de jueves y las enseñanzas de los domingos, yo te diría, ya en estas alturas del partido, si yo te preguntara, ¿por qué no puedes prosperar económicamente? ¿Qué me responderías? Yo pienso que primeramente porque pues no damos gracias a Dios y segunda vez pues porque no nos sabemos administrar. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿O quién opina algo más o algo diferente? También se vale. Porque hay un propósito y tal vez el recibir esa bonanza, en lugar de llevarnos a ese propósito, nos perdería. Perfecto, mi hermano, gracias. Se ve que sí estuviste aquel domingo. Muy bien. Entonces, fíjense, ahorita, gracias a lo que hemos estado llevando, a lo que hemos estado viendo, ya la respuesta fue diferente. Puede ser que por ahí alguien sí haya medio querido pescar esta idea, ¿no? Pues sí, porque algo está pasando. Algo fuera de mí, una fuerza extraña, es la que no me deja avanzar. Pero si nosotros analizamos y de acuerdo a lo que hemos visto, entendemos que puede ser que no prospero económicamente porque no estoy ordenado en mis finanzas, porque no he aprendido a administrar y entonces no he puesto prioridades ni he hecho una lista de los gastos que tengo para saber en dónde se está yendo el dinero o dónde estoy poniendo el dinero. También como decía Pavel, puede ser que en este momento yo esté pasando por una situación económica complicada, no tengo esa prosperidad, porque el Señor está tratando de enseñarme algo que no he aprendido. Puede ser que me haya yo ido al otro lado.
es que Dios me quiere tanto que me provee y me provee y me provee. Y resulta que con esa alta seguridad o falsa seguridad o certeza, el Señor ahora me está dejando entender, como en el caso de José, que hay vacas flacas y hay vacas gordas y que tengo que ser previsor. Y cuando estoy viviendo en vacas gordas, tengo que dejar algo guardado porque pueden venir las vacas flacas, ¿sí? Eso puede ser que me esté enseñando o me está enseñando cualquier otra cosa, me está enseñando a lo mejor que hoy mi corazón, sin quererlo o sin yo notarlo, mi corazón se está yendo y está poniendo el dinero en el lugar de Dios, porque lo tengo tanto que bueno, ahora con esto resolvemos muchas cosas, ¿no? Esas son cosas que nosotros tenemos que ser muy, muy puntuales para entenderlas, ¿sí? Y entonces hoy empezamos a ver cómo si yo no me voy por la respuesta lógica en la mente humana y busco la respuesta del Señor, me voy a dar cuenta que nada tiene que ver con lo que mucha gente pudiera decir. Mucha gente te podría decir, ve a que te lean las cartas para que te digan por qué estás pasando por esto, o ve a hacerte una limpia ahí al mercado de Sonora, o vete demanda a Chalma y allá se resuelve todo, ¿no? Dejas o deja la persona de meter ideas y empieza a enfocarse en lo que Dios dice. La verdad, qué gusto que podamos hoy hablar de esta manera y sobre todo que al momento de preguntarlo, la respuesta haya sido completamente diferente. Me refiero al hecho de decir, a lo mejor están mal las finanzas o hay un propósito de parte de Dios. Eso es seguro, eso es casi para que se los firme yo que así está ocurriendo. Entonces, ya entendemos lo que son las filosofías. En eso entran no nada más la parte económica, pueden entrar muchas otras cosas más, ¿eh? También la parte donde la gente supone que está pasando por un periodo de mala suerte, eso también va de la mano con esto, etcétera. O sea, es algo que la gente supone que está sucediendo por algo externo, algo así como si fuera mágico, pero esa magia es externa y no está a mi favor, ¿ok? Entonces ahí vamos comprendiendo todavía más claro esta parte. La siguiente que son huecas sutilezas. Una sutileza es una mentira presentada como verdad, algo que la escritura no dice, pero que se da como tal. Ejemplos ya los hemos dicho y los conocemos, creo. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. En ningún lado de la Biblia lo van a encontrar. No se mueve la hoja del árbol si no es la voluntad de Dios. Tampoco lo van a encontrar en ningún lado. Me refiero a la Biblia. Entonces, son cosas que muchas veces, por diferentes circunstancias, las tomamos y así las dejamos. Incluso hay veces que sin el afán de cambiarlo, por una eh, escuchar y repetir nada más, ponemos un texto o cambiamos un texto dándole otra idea, porque eso fue lo que entendimos. Debemos de ser muy cuidadosos en eso también y poner mucha atención. Pero bueno, aquí el punto es, un ejemplo de esto lo tenemos en el pasaje de la Escritura que narra la ocasión que el diablo dijo a Jesús, Dios dijo que si te arrojas a un precipicio, va a mandar a sus ángeles para que te sostengan. Y eso viene en Mateo 4, versículos 5 y 6. Si quieren, y si alguien lo tiene ahí, vamos a retomarlo para ver exactamente cómo dice el texto bíblico. ¿Alguien dice yo o yo digo quién? A ver, dice, Ya está bien. él, ay, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre ¿qué? Sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no te tropieces con tu pie en piedra. Ay, Ok, perdone. no, está bien, hermana, muchas gracias. Ok, eso es lo que el texto bíblico nos dice y la referencia que nos da. El enemigo incita a Jesús a hacer algo
basado supuestamente en una verdad bíblica, ¿sí? Venimos de que el enemigo, le dice a Jesús, cuando él está saliendo de los 40 días de ayuno, dice el texto que Jesús sintió hambre, el enemigo se acercó y lo tentó diciéndole, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y él, sabiamente y guiado por el Espíritu Santo, le dice al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, dándole a entender que hay un alimento que no es físico, sino que es espiritual y que él lo comprende. Y que ese es el alimento que él trae en ese momento. ¿Ok? Segunda parte o segundo escenario es justo este, cuando le dice el enemigo que se arroje, porque escrito está que los ángeles lo van a sostener. Si nosotros buscamos esa referencia que está en un salmo, vamos a ver ahí que el texto dice que el Señor enviará a sus ángeles alrededor de ti para que te sostengan y tu pie no tropiece con piedra. No dice que si tú te avientas de un acantilado, los ángeles van a volar, van a sostenerte y no te van a dejar caer al piso. No dice eso. Fíjense cómo en esta parte y todos los ejemplos que vienen en las tentaciones de Jesús, todos son situaciones que plantea el enemigo, pero que está tergiversando el texto y el contexto del texto, ¿sí? Pero Jesús está muy atento a qué es lo que se está diciendo. Entonces, o qué es lo que está escrito, qué es lo que realmente el Señor puso en su palabra. Es por eso es que es tan importante, tan interesante que nosotros leamos, que nosotros tengamos esa costumbre de leer. Un ejemplo, y este a lo mejor va un poco fuera de, pero ahí les va. No es porque yo haya ido a una reunión, ¿sí? Aclaro, sino porque congregantes fueron a una reunión de la iglesia Pare de Sufrir y luego vinieron y me platicaron qué fue lo que oyeron. Y de las cosas que oyeron fue, por ejemplo, que en esa iglesia, entre otras cosas que te venden, mira, te venden astillas de la cruz. Ajá. Y bueno, la iglesia de Pare de Sufrir, que ahora ya cambió el nombre por tantas demandas que tienen, son muchísimas, muchísimas. Ellos nacen en Brasil. En Brasil inician y todo Brasil está lleno de estas iglesias, de estas congregaciones. ¿Por qué te hago esta referencia? Imagínate de qué tamaño era la cruz de Jesús para que alcancen tantas astillas para vender en casi todo el mundo, ¿sí? Y que además cada 8 días te las venden, ¿no? O sea, no es una vez al año, cada 8 días te lo están vendiendo. Pero vamos a una parte importante. Ellos hablaban de que si tú eh, te pactabas con X cantidad de dinero, tú ibas a tener la posibilidad de que te dieran una rosa, porque esta rosa era la rosa de Sarón. Y tú te puedes quedar así como que, pues qué bueno, ¿no? Si no has leído y si no tienes la referencia de qué es la rosa de Sarón. ¿Ok? Entonces, si tú no sabes el contexto de la rosa de Sarón, te vas a quedar con la idea de que la rosa que te están dando es una rosa de Sarón, que quién sabe dónde está Sarón, pero suena lindo. Y si además esto me dicen que me va a ayudar para protegerme de cosas malas y prosperarme, pues bueno, venga entonces, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo o que todos comprendamos, porque al final del día, hoy, el tiempo es muy difícil. Las enseñanzas están un poquito cambiadas, un poquito torcidas. Han salido muchos vertientes de lo que originalmente nosotros creemos que es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Pero si tú no lo conoces, te quedas a la mitad del camino y puedes ser fácilmente encaminado hacia donde no debes de ir. Por eso es que hago esta aclaración. Entonces, en huecas sutilezas podemos comprender esto. Justamente, decía una hermana, alguna vez le decía a otra persona,
es que ustedes sacan el texto de contexto para agarrarlo de pretexto. Y es cierto, hay quien lo hace. Por eso es importante que tú leas y que tú entiendas y que tú sepas de lo que se está hablando. Y también que si de repente no somos infalibles, cualquiera de los que estamos predicando decimos algo equivocado, que muchas veces se nos va ahí, no lo tenemos en el radar y se nos va, o se nos olvida, o cambiamos un poquito, que nos hagan saber. Y eso no va a ser algo ni grosero, ni lo vamos a tomar a mal, al contrario, ¿no? Eso nos va a ayudar y nos va a alentar, porque quiere decir que todos estamos leyendo y todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero bueno, para no darle más vueltas a este asunto, entonces, la hueca sutileza simple y sencillamente es la palabra presentada, pero con algunos cambios que ya no corresponden. Y recordemos que el Señor nos dice que no debemos de cambiar ni una tilde, ni un punto, ni una coma de la palabra, tal cual como viene. ¿Ok? Ahora, tradiciones de hombres. Vamos al siguiente punto. Tradiciones de hombres. Una tradición es una manera de vida transmitida de una generación a otra, lo que por mayoría se convierte en verdad o correcto por hacer, ¿sí? Eh, y creo que de esas tradiciones de hombres, de repente tenemos muchas, ¿no? Y suponemos que eso es como debe de caminar uno y como debe de hacer uno las cosas, y simple y sencillamente son enseñanzas que fuimos aprendiendo de nuestras familias. Y eso a lo mejor lo podemos notar cuando somos recién casados. Nosotros fuimos, o tú fuiste enseñado de una manera, tienes algunos hábitos, pero tu esposa o tu esposo, dependiendo del caso, viene con otros hábitos diferentes que a lo mejor a ti se te hacen no tan normales, ¿no? Pero bueno, o no tan lógicos o no tan de costumbre, como que eso a ti tú no lo sabías o no lo hacías, ¿no? Eso es algo que tenemos que también empezar a mirar y recordar qué es lo que nos han enseñado. Por ejemplo, y esto es algo muy sencillo, aunque de repente es eh, muy común que lo encontremos. Cuando tú le compartes el Evangelio a alguien y esa persona no logra comprender que lo que tú le estás planteando es un cambio de vida y lo entiende como un cambio de religión, ahí viene esa parte y dice, es que a mí mis papás me enseñaron el catolicismo y yo no lo voy a dejar. Digo, tú volteas y dices, lógicamente no te estoy invitando a que dejes nada, te estoy invitando a que conozcas qué es lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Ese es creo que es un buen ejemplo de estas tradiciones. Mucha gente es católica por tradición, como también desafortunadamente llega a haber casos de cristianos por tradición. Y ahí van a encontrar ese contexto muy comúnmente dicho de es que yo nací en cuna cristiana. Hasta el día de hoy no he encontrado una sola tienda que venda cunas cristianas, venden cunas normales, ¿no? Pero bueno, en fin, esas son esas tradiciones, por ejemplo. Próximamente va a ser mi negocio. Exacto, mi hermano, y te va a ir bien, te lo puedo asegurar. Exacto, bueno, entonces, esa es una manera como nosotros podemos hoy ir contemplando estas tradiciones de hombres. Hay muchas más, ¿no? Pero esta parte creo que es importante para que nosotros comprendamos esa manera de eso, algo que ya es común en mi familia y no lo planeo yo cambiar, no voy a ser el primero que lo cambie, ¿no? Vamos entonces ya nada más a leer Mateo 15 del versículo 2 al 9. ¿Quién me puede ayudar ahí, por favor? Yo lo tengo. Adelante, gracias. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Hasta el 9, ok. De Dios. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres
y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía una razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ok, bueno, pues ahí con el final de este texto que acaba de hacernos el favor Isaac de leer, comprendemos efectivamente, simple y sencillamente es nuevamente volver a cambiar un contexto y darle otra interpretación diferente e incluso hacerlo como si fuera ya una ley no escrita, ¿no? Que viene mucho en el sentido de ideas, lo que acabamos de decir, de esa manera de no querer cambiar la religión. Nosotros no somos una religión, somos una manera de vida. Es como el decir, mi abuelo fue médico, mi padre fue médico, yo tengo que ser médico y mi primer hijo tiene que ser médico también, ¿no? Y desde mi papá para adelante no nos gusta la medicina, pero como es tradición en la familia, pues de todos modos lo hicimos, ¿no? Es algo parecido a eso. Entonces, bueno, ya quedando claro con esto y sobre todo creo que queda mucho más claro con el texto que leyó Isaac, vamos al siguiente, que es rudimentos del mundo. Recuerden que rudimento es un fundamento, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de fundamentos o principios de una enseñanza que el mundo imparte. Y en el pasaje de Juan 14, capítulo 14, versículos 22 al 25, Jesús enseña que el mundo está en oposición a la dirección y enseñanza del Espíritu Santo cuando alguien dice, por ejemplo, los hombres no lloran o nos vamos a vivir juntos y si funciona nos casamos. Estas son enseñanzas del mundo. Dicho de otra manera, esta es parte de la cultura y creo que hoy lo vemos todavía más marcado, ¿no? Pero, ¿qué les parece si leemos Juan 14 del versículo 22 al 25? ¿Quién dice yo? Está bien, Sabdi, no te pelees, que te toque a ti. Ok, ok. Juan 14, ¿cuál? 14 del versículo 22 al 25, por favor, hijo. Ok. A ver. ¿En 60 está bien? Sí, sí, sí. Ok. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. Te pido un favor, bríncate de una vez al 30, al versículo 30, y lo lees si eres tan amable. ¿Ok? No Gracias. hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Abdi. Entonces, miren, con estos dos textos que se acaban de leer, lo primero es que el Espíritu Santo es el que nos está enseñando, más bien, nos recuerda y nos muestra las cosas. Pero, curiosamente, el Espíritu Santo no hace magia. ¿Por qué digo esto? Porque sí, te va a recordar, pero para que te recuerde tú tienes que saberlo. Y de lo que estamos hablando es que te va a recordar la palabra de Dios, pero porque tú ya la sabes. Si no la sabes, no tiene manera de hacerte recordar nada porque no lo tienes. Y el enseñarte no es que apenas te va a poner la palabra de Dios en tu cabecita y en tu corazón y vas a empezar a vivir ahí, sino que se refiere a que te va a empezar a revelar las verdades que están dentro de la palabra. Recuerden que vimos hace poquito, la semana pasada, lo que era iluminación, lo que era visión, ¿ok? Y ahí hablamos justamente de cómo el Espíritu Santo viene a mostrarnos qué es lo que el Señor está diciendo entre líneas, qué es lo que el Señor quiere que nosotros descubramos al leer la palabra, al entender el contexto o entender dos palabras claves que vienen en el texto y ver hacia dónde el Señor nos quiere llevar. A eso se refiere esto. Entonces, si tú no lees la palabra,
Mágicamente no va a ocurrir que el Espíritu Santo te va a poner la palabra para que tú puedas gobernarte sobre ella o que tú tomes una decisión sobre ella o que tú desarrolles un concepto sobre la palabra de Dios para tu vida, ¿ok? Entonces, eso es completamente necesario. Por eso, si tú no la tienes, lo que vas a ir tomando es lo que la cultura dice. Por ejemplo, el Señor no dice que te vayas a vivir con tu novia y ahora sea tu esposa novia, ¿sí? Vivas un tiempo y si funcionó, qué bueno. Ay, qué padre. Creo que le atinamos. Sí somos. Y luego, si no funcionó o ven el primer disgusto, no, es que esto no funciona, esto no es de Dios. Sí, pero ya antes te echaste la luna de miel de 6 meses, ¿no? O sea, no, 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 no. Dios no te encamina a eso. Ahí lo que estarías haciendo sería tomando y poniéndole cara de la palabra de Dios a lo que el mundo está haciendo. Hoy por hoy vemos muchas cosas que están mal de acuerdo a lo que Dios dice que es correcto. Relaciones fuera de matrimonio, relaciones entre personas del mismo sexo, gente creyéndose otras cosas, en fin, tenemos muchos ejemplos de estas maneras extrañas y nada saludables ni lógicas según lo que dice Dios y como Dios nos creó, que hoy pudiera mucha gente empezarlo a tomar e incluirlo. Eso es lo que el Señor no quiere que tú hagas, no quiere que tú tomes lo que hoy es modernidad, lo que hoy es moda, para hacer algo que el Señor estableció desde hace mucho. El Señor estableció el matrimonio como base de la familia y la familia como base de la sociedad y la familia como base también de la conservación de la especie. Y si dos personas del mismo sexo quieren hacer familia, no pueden, fisiológicamente no pueden. Y habrá quien diga, pero podemos adoptar. Dios mío, no saben lo que están haciendo porque no saben a dónde están llevando, a qué nivel de confusión mental están llevando a ese niño o niña, dependiendo de lo que hayan adoptado. No me voy a meter mucho en ese tema porque si no, se nos va el tiempo. Pero a lo mejor más adelante hablaremos de eso que es bastante interesante. Bueno, entonces, retomando, fijémonos en no estar nosotros basándonos en filosofías, en huecas sutilezas, en tradiciones de hombres o en fundamentos del mundo. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos enfocados en no caer en esto, iremos avanzando hacia la libertad de la opresión o la libertad a la opresión. Y toda opresión tiene su origen en estas formas de engaño y a través de ellas el diablo pretende alejarnos de la verdad. ¿El consejo cuál es? Para permanecer libres, para permanecer sin esta opresión, es que tú te afirmes en lo que el Señor dice, que tú busques su consejo, busques su enseñanza. Recuerda, lo que Dios dice es verdad. No es porque lo diga Isaac, no es porque lo diga Elo, no es porque lo diga el hermano Felipe, no es porque lo diga yo, no es porque lo diga nadie de nosotros, ninguna persona. Si te estamos hablando de la palabra, te estamos hablando la verdad. Y lo que te estamos hablando es el consejo de Dios, no nuestra opinión. Nuestra opinión no vale si no está fundamentada en lo que Dios enseña. Entonces ahí tenemos que estar claros en eso. Tú afírmate en lo que el Señor dice, busca el consejo de Dios, busca su enseñanza y recuerda que lo que Dios dice es verdad. Para vivir libre de opresión emocional es necesario ser sinceros e identificar lo que provocó esa opresión y cómo se manifiesta. Vamos a un término práctico. Una discusión entre esposos puede llevar a la esposa a estar triste y permanecer con pensamientos de menosprecio por varios días. Aquí hay opresión. Si ella percibe lo que Dios dice respecto a lo que provocó esa opresión, tendrá la solución para ser libre de esa opresión. Dejará de estar pensando que si fue su culpa, que si no hubiera dicho o que si hubiera hecho. Y no nada más la esposa, el esposo también, papás, hijos. Esto
aplica a cualquiera de nosotros en cualquiera de las circunstancias que vivimos. ¿O no te has percatado que muchas veces, cuando ya pasó la situación, cuando ya vino el problema, empiezas a pensar, pero es que a lo mejor si yo hubiera dicho, o a lo mejor si yo hubiera hecho, o si no lo hubiera hecho, estaríamos bien? Y como dice aquel filósofo, este, eh, eh, se me fue de dónde es, pero ahorita les digo de dónde es. Como dice aquel filósofo, y si no te hubiera sido, ¿serías tan feliz? Eso no es cierto, eso no es cierto. Tú tienes que ubicarte en qué es lo que te dice Dios. Cuando tú tomas una decisión, y si la has tomado en el Señor, bajo el consejo de Dios, vas a darte cuenta que va a haber quien diga que está mal, pero si estás firme en qué es lo que el Señor te mandó, verás al final del día que la respuesta es correcta, que tomaste una buena decisión. Y las decisiones muchas veces no se ven tan sencillas, por eso es siempre necesario acercarnos al Señor. Como conclusión, todo afán o preocupación pueden convertirse en una carga. Una carga puede manifestarse en una opresión o en enfermedad. Una mente renovada es el remedio para vivir libres de opresiones. Según dice Romanos 12:12, que a ver si alguien me ayuda con Romanos 12:12. Hermana Sofi, ya que vi que abrió su cámara, ¿me ayuda con Romanos 12:12, por favor? Buenas noches, hermano. Discúlpeme, no tengo la Biblia a la mano. No se Perdón, preocupe. A perdón, ver, es que alguien la vi más. también en mi celular, perdón. No se preocupe, Gracias. gracias de todos modos. Le agradezco. Y a usted, hermano. ¿Quién dice yo entonces? Romanos 12:12. ¿No sería 12:2? Perdóname, sí, 12:2, gracias. Pues ya échatelo, hermano, ya que me aclaraste de una vez, aprovechemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, para cerrar entonces con este texto que nos acaba de hacer el favor Felipe de leernos y apoyarme con él. Miren, muchas veces se nos complica mucho la existencia cuando leemos esto y decimos que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y decimos, pero ¿y cómo es eso? Si tú tomas en consideración lo que acabamos de ver y tú miras que hoy traes costumbres heredadas, que hoy tú traes ideas preformadas bajo tu criterio, tu forma de vivir o lo que ya viviste, eso sería el espíritu que tiene tu mente en este momento. Cambiar el espíritu de tu mente sería que ahora, en lugar de traer arrastrando todo eso que el mundo te enseñó, que tu familia te enseñó, que la cultura te enseñó, ahora empieces a cambiarlo por lo que Dios te va enseñando. Ese es renovar el espíritu de tu mente. Y entonces se aplica lo que dice al final el texto, que conocerás y vivirás la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que vas a estar tranquilo, con la certeza de que estás tomando decisiones correctas y que el final va a ser bueno, va a ser agradable, no vas a estar padeciendo. Cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, eso no añade tristeza, al contrario, añade alegría. Eso es lo que se refiere. Y esa es la gran manera que el Señor nos enseña para cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando tú cambias la manera de pensar, en automático cambias tu manera de actuar. Esto no nada más es para librarte de la opresión. Esto es también cuando tú quieres dejar de tener o vivir un pecado en el cual no puedes salir, es simple y sencillamente empezar a ver qué es lo que dice Dios que se tiene que hacer, cómo es la manera correcta de vivir, y eso es lo que empiezas a tomar. Y de ahí te das cuenta, eso que tanto nos han dicho, que a mí me dijeron muchas veces y que no entendía yo y decía, sí, pero ¿cómo? Cuando me decían, mira, el arrepentimiento es darle la vuelta a la cosa 180 grados. Si vas caminando para allá, ahora vas a caminar para acá. Y yo decía, sí, pero ¿cómo? El cambio de 180 grados es que ahora vas a dejar de poner tus argumentos,
vas a dejar de poner tus filosofías, vas a dejar de poner tus costumbres y vas a empezar a poner el consejo de Dios, la dirección de Dios y el querer de Dios en tu vida. Ese es caminar completamente al otro lado, diferente a lo que estabas haciendo. Te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Hoy lo recordamos para decirte, si estás bajo presión, si hoy los problemas económicos, si hoy los problemas interpersonales, si hoy los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos te tienen, que no puedes dormir, primero que nada, busca al Señor, busca su palabra, busca su consejo y ahí lo primero que vas a encontrar va a ser consuelo. Y luego lo siguiente que vas a encontrar es dirección. Y el Señor te va a ir marcando hacia dónde ir. Y si no, si todavía te cuesta trabajo ubicarlo, vuelvo y repito algo que he dicho ya varias veces aquí y que lo dice en la palabra. Para eso Dios nos dio pastores, para ayudarnos a tomar decisiones correctas basados en un consejo de parte de Dios. Amén. Listo, entonces, pues con esto concluimos. ¿Alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario? Y Pepe, nada más, leer en Nueva Traducción Viviente, creo que está Ajá. muy digerible esta Romanos 12:2. Sí, Dice, adelante. no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sin más comentarios, efectivamente está más que legible, más que entendible y creo que nos ayuda mucho más que en este caso Reina Valera, ¿no? Pero bueno, valió la pena hacer el hincapié en cuanto a Reina Valera, ¿no? Ya ahorita leímos la otra versión. ¿Es nueva versión viviente o nueva Nueva, tra- versión? Nueva Traducción Viviente. Nueva traducción viviente, gracias. Sí, sí está más digerible porque ya no está en castellano, está en español. ¿Sale? Pero perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? Entonces oramos para terminar y luego avanzamos con lo demás. ¿Sale? Amado Padre, queremos agradecerte, Señor, primeramente porque hoy volvemos a mirar tu buena voluntad, ese amor tan grande y extraordinario que tienes hacia nosotros y que lo manifestaste enviando a tu Hijo Jesucristo para que Él ocupara el lugar que a nosotros nos correspondía para recibir un castigo por las malas maneras de vivir. Hoy, Señor, nos recuerdas que tu amor es tan grande, que tu Hijo padeció por nosotros, ha pagado por todos nuestros pecados y nos ha hecho libres de la esclavitud al pecado. Hoy te agradecemos porque también vienes a recordarnos que cada cosa que viene a oprimirnos no proviene de ti, Señor, sino del enemigo, porque él solamente busca quitarnos la paz, quitarnos esa comunión contigo y que nosotros dejemos de tener esa comunión diaria hacia ti, Señor, pensando equivocadamente. Hoy nos recuerdas que tú estás en todo momento, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia con nosotros. Te damos gracias no solamente por el hecho de que nos traes a tu reino, sino que también, Señor, trabajas en nosotros ayudándonos a comprender cuál es tu querer. Y tu querer no es otro más que el que nosotros podamos hoy mirar que cada cosa que nos ha oprimido, cada cosa que nos ha traído tristeza, que nos ha traído desesperanza, tú, Señor, la cambias. Dice un canto que has cambiado mi llanto en gozo, que has cambiado mi tristeza en canto. Y la verdad es que es cierto. Hoy puede ser que todavía no salga yo de todas mis situaciones complicadas, pero creo que puedo ser agradecido y estar con un corazón alegre al mirar que lo primero que has hecho, Señor, es que Jesús cargue con mis culpas, que Jesús reciba el castigo que yo merecía y que hoy, Señor, yo no tenga que estar en esa cruz como lo estuvo tu Hijo. Ese es el primer punto a entender para comprender que, Señor, tú me quieres libre, tú me quieres tranquilo, tú me quieres en paz y tú quieres que hoy vuelva yo a mirar, a comprender y a vivir dentro de tu consejo,
Tú no obligas a nada, Señor, pero quita esa necedad de nuestro corazón para comprender que no es que nos obligues, es que nos propones vivir mejor, vivir bien, vivir más amados, vivir más confiados y vivir más tranquilos en ti, sabiendo que tú nos guardas, que tú nos guías, que eres tú el que nos enseñas a resolver cada ámbito de nuestra vida. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Depositamos, por supuesto, nuestra vida, porque ya nuestra vida no nos pertenece, te pertenece a ti porque pagaste con la sangre de tu Hijo por ella. Y con gozo, con alegría, la ponemos a tu disposición. Que nuestra mente, Señor, sea enseñada por ti, por tu Espíritu Santo, que nuestro corazón sea ese corazón de carne que tú ya pusiste en nosotros para que sea sensible a tu voz y que nuestra vida sirva de ejemplo a otros para que miren cuán bueno eres, cuán amoroso, cuán fiel eres con nosotros y cómo tú, Señor, nos quieres llevar a más. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Listo. Gracias.